Vamos, vamos a tomar 3 respiraciones. Vamos a inhalar, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos nuevamente y exhalamos. Bueno, la clase de hoy es como una investigación que estoy haciendo. Em, de hecho, lo que tenía para hoy, lo anulé. Lo que tenía preparado para hoy lo anulé y, y empecé a hacer como que voy a transmitir lo que me está llegando recientemente y bueno, lo que investigo, porque a mí me llega, pero no me llega completo, entonces yo tengo que hacer la otra mitad del trabajo. Entonces, me llegó la palabra la vacuidad, vacuidad. Entonces, empecé a investigar y en sánscrito, que es vacuidad, es un llanta, es como nada exista, que nada exista, que no significa que nada exista, o sea, sino que nada existe por sí mismo. Vacuidad es como que nada existe por sí mismo. Nada está separado y nada es permanente, o sea, nada existe por sí mismo ni de manera separada o permanente. Entonces, como ejemplo, y ayer creo que lo publiqué en Infinifes, es como la ola. Ustedes ven que las olas tienen una forma y llegan y rompen en la orilla del mar, pero si no están en la orilla del mar, finalmente hay olas dentro del océano. Y a simple vista una ola parece una cosa que tiene forma, que nace, que crece, que muere. Pero si nosotros observamos las olas con mucha más atención, nos damos cuenta que la ola no es una entidad. Está quemado, oliendo a quemado. Se quemó la luz. No lo pusiste ahí. Amor, me cierran allí que estoy. Qué pena, se quemó la comida. Ok, ay, ya está, Vero. Hola, Vero. Hola, Tere. Es que hola, Vero, está Tere. Bueno, entonces vuelvo a empezar para porque Tere no estaba. Entonces, Tere, la clase de hoy se trata sobre una palabra que me llegó y a mí la información me llega, pero me llega la información y yo tengo que hacer la otra mitad con lo que me llega. Entonces me llegó la palabra vacuidad, va- vacuidad, la vacuidad. Y la vacuidad en sánscrito en sunyanta. Y sunyanta es que nada existe por sí mismo, ni de manera separada, tampoco permanente. Entonces me pusieron el ejemplo como de la ola. Entonces, si nosotros vemos una ola del mar, a simple vista, una ola tiene es una cosa o una que tiene una forma, que nace, que crece y que muere como todo lo que existe en la naturaleza. Pero si nosotros observamos las olas con mayor atención, nos damos cuenta que la ola no es una entidad separada del océano. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Eh, Ni tampoco tiene una esencia propia. Es solamente agua en movimiento. ¿Por qué? Porque tiene causas. ¿Y cuáles son las causas para que una ola exista? El viento, la marea, la gravedad. O sea, hay ciertos factores que influyen para que el océano cree una ola. Entonces, la ola
no tiene existencia independiente. La ola es una manifestación temporal de condiciones que cambian constantemente. Vamos con otro ejemplo para que, para hacerlo. Entonces pensemos en un árbol. A primera vista nosotros pensamos que un árbol es un objeto que es sólido, que es real, que lo podemos tocar, que tiene ramas, hojas, raíces. O sea, nosotros pensamos que un árbol es un ser vivo que sí, que se puede tocar, que es firme. Pero si nosotros analizamos el árbol y lo observamos, el árbol existe porque hay una red que está como interconectada. Hay causas como lo hay en las olas, y qué causas hacen que el árbol esté allí, que sea real, que sea firme, que sea un objeto fuerte o sólido o real. Es que está el sol, el agua, la tierra que lo nutre, los insectos, el tiempo, la fotosíntesis, bueno, inclusive nosotros que a veces creamos desechos que son abono para las plantas, digámoslo así. Todo eso hace que el árbol exista. Entonces no hay nada de eso que, o sea, todo está, todo ser vivo, toda cosa que exista dentro del planeta Tierra está interconectado. Yo creo que de allí es que nosotros pudimos crear el Internet, porque el Internet es una red que no funciona por sí sola. Todo está interconectado, todos somos interdependientes. Entonces, ni el árbol, ni el agua, ni el sol, ni la tierra, ni nada está dentro del árbol. Pero el árbol no podría existir sin todo eso. Si yo le quito a la ola el viento, le quito la gravedad, le quito, automáticamente deja de ser ola. Si yo le quito el sol al árbol, le quito el agua, le quito el árbol, deja de ser árbol. Entonces, el árbol tampoco tiene existencia independiente. Entonces, nosotros realmente tenemos una interdependencia cósmica total. Nosotros los seres humanos somos producto de una interdependencia. Entonces, la vacuidad no es que nada existe, no es que no nada existe, sino nada existe de manera aislada, ni fija, ni autónoma. Una ola es real porque nosotros vemos que la ola llega a la tierra o se eleva, tiene ciertos movimientos, pero no está independiente. Un árbol es real, sí, pero no es un ente que esté separado. No está separado ni la luz, ni la existencia, ni nada. Y nosotros de por sí no estamos separados ni del aire que respiramos, ni el alimento que comemos, ni el sol, porque sin el sol nos deprimimos o nos podemos morir, así de sencillo. No somos interdependientes del lenguaje que usamos, ni de las historias que nos contaron, ni el entorno en que vivimos. No estamos, no somos individuales. El trabajo sí es individual, pero no somos individuales. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque nosotros nos pasamos la vida aferrándonos al todo lo que sea de esta existencia como si eso fuera algo sólido. Yo me quiero aferrar a mi hogar, yo me quiero aferrar a mi casa, yo me quiero aferrar a mi trabajo, yo me quiero aferrar a mi pareja, yo me quiero aferrar a cosas que para mí de alguna manera representan una permanente, algo sólido al que yo puedo aferrarme, a, inclusive a una idea que yo tengo, una identidad mía, a a una parte física, una relación, cuando realmente absolutamente todo cambia.
Una ola nunca es igual a la otra, nunca. Si yo voy a ver al árbol, observar, yo les había dicho, yo observo el árbol y el otro día que voy observo el mismo árbol, no es el mismo. Pareciera que fuera el mismo árbol, pero no es el mismo. Ustedes observan las plantas de su casa y pareciera que estuvieran viendo la misma planta, pero no es la misma. Tiene una hojita nueva adicional, una que se está muriendo, el tallo cambia, el color cambia, tiene muchos factores que cambian. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo está vacío de identidad, que no hay nada fijo, nosotros podemos empezar a soltar el control, a relajarnos con el tema de la incertidumbre, que es lo que creo que es más lo que más nos da miedo o nos genera de alguna manera algún tipo de ansiedad, la incertidumbre. Sentimos más conexión con todo y dejamos de tomarnos las cosas o la vida como en general tan en serio. Entonces, si todo lo que tú ves está vacío, si todo lo que tú ves es vacío por sí solo, o sea, no, todo realmente tiene una interdependencia y nada se sostiene, ni siquiera nosotros nos sostenemos de alguna manera solos, porque si nosotros no nos alimentamos, si no respiramos, si no tomamos el sol, sencillamente nos morimos. Eh, Realmente nosotros como tal en esta existencia física estamos vacíos realmente. Yo ayer veía en el mar, estábamos en un edificio muy alto y yo veía personitas tan chiquititas allí como las cabecitas, como hormiguitas y yo decía, qué insignificantes somos, qué tan insignificantes somos, qué tan insignificante es nuestra realidad y nosotros nos tomamos tan en serio esto. Nos tomamos tan en serio, nos metemos en unos problemas que a lo mejor yo observaba a esas personas ayer, o sea, como que yo me quedo mirando y yo digo, todos somos tan insignificantes y todos tenemos, yo creo que cada cabecita, cada puntico que yo veo tiene un mundo de ideas, de ilusiones, de problemas, de... Y si yo observo desde aquí arriba, yo digo, nada de eso es real. Y tú te estás enganchando con cualquiera que sea tu conversación, cuando nada de eso es real, cuando eso es vacío total. Entonces, ¿qué significa que nada ni nadie tiene una esencia estable, ni permanente, ni que todo cambia, que todo depende de las circunstancias, que todo está entretejido de alguna manera? Es que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros somos realmente es una ilusión. Y si tú te pones a ver, o sea, yo me pongo a ver mi trabajo, todo, o sea, yo por ejemplo observo a mi jefe con sus temas y sus problemas y yo digo, esto realmente es una ilusión porque todo cambia tan rápido que ni nos damos cuenta que lo que tú piensas hoy que es un problema mañana se resuelve y si yo me pongo a ver 10 años atrás, lo que no, yo pensaba que era un problema inmenso hace 10 años atrás, hoy no significa nada, porque todo es muy pasajero, porque todo es una ilusión. Entonces, uno, chicos, chicos, espérenme, yo me cambio de, porque no me voy a poder concentrar. Me cambio de set porque
Ellos tratan de no hacer ruido, pero no me dejan concentrar. Qué pena. Listo. Entonces nosotros pensamos, yo soy una persona fuerte. Yo soy la que siempre puede con todo, yo soluciono todo, yo soy la superhéroe de mi casa o de mi hogar. Eh, yo, yo soy, pero un día colapsamos. Entonces nos agobiamos, llega el problema, nos sentimos débiles, lloramos. em, o por ejemplo, yo soy la iluminada, la que tiene la paz, la que tiene el control, yo soy todo amor, yo soy presencia. Y llega un momento en que llega la vida y te dice, listo, ok, vamos a mirar qué tan presente, qué tan paz, qué tan amorosa eres. Y llega y todo te cambia, te agobia, lloras, te sientes débil. Me pasó, ¿se acuerdan que les conté? Eché como, dije, todo lo que avancé, eché como 1000 pasos atrás. Entonces, si eso es así y tú tienes una identidad y al otro día la vida te dice, entonces, ¿quiénes somos nosotros entonces? Si lo que creíamos que éramos, la fuerte, la paz, la amorosa, la presente, tenemos una narrativa que está construida y que es fija, que somos fuerza, y llega un momento en que llega un cambio, pero pasa algo en nuestra vida y automáticamente de fuerza pasamos a ser las personas más frágiles del planeta. Y eso es algo natural, no es un defecto, no es que viviremos bajo, no es que tengamos que vibrar alto todo el tiempo. Es muy importante que no nos quedemos allí, sí, pero tenemos que vivir todo de manera natural porque somos seres interconectados. Entonces, ejemplo también, estamos estables las tres, por ejemplo, nosotras tres, bueno, Tere también, no sé si Steffi está en una relación, pero las cuatro tenemos una relación estable. En ese momento, mi esposo me ama, yo siento que es un para siempre, esto nunca va a cambiar, pero el tiempo hace que las emociones cambien, que las necesidades cambien, o nuestros hijos crecen y se van, cambia su manera de amar porque nosotras como madres ya no somos su prioridad, sino que son su pareja o ya dejamos de ser su prioridad y nosotros ya no sentimos lo mismo tampoco. Nos empezamos a sentir diferente. ¿Significa que eso fue una mentira? ¿Significa que el amor que tuviste con tu pareja o que tus hijos sintieron amor porque que lo sienten es una mentira? No, solo que nada tiene una identidad para siempre. El para siempre es una idea, no es una ley universal, porque la única ley universal que existe es que todo cambia. Lo mismo con el trabajo. ¿Quiénes somos en nuestro trabajo? Entonces, hoy Tere tiene un trabajo súper estable, yo también, Vero tiene su empresa y mañana se quiebra la empresa o nos echan o cierran el negocio o cambia el mercado, se cae la bolsa de Nueva York, la economía se va a tope y llega el sacudón. Pero, ¿y nuestro rol?
¿quiénes somos sin ese rol? Sin la empresaria, sin el rol de la empresaria que es Vero, o Tere la gerente, o yo la manager, o lo que sea, o Steffi la médico, o Lore la abogada. Entonces, el bufete de abogados de Lore se cierra, el hospital o el contrato que tiene Steffi ya no lo anulan, Tere se queda sin trabajo porque el hotel se cerró y Vero, la empresa, no estoy, todo está dentro de todas las posibilidades. El tema es que si nosotros nos identificamos 100% con esos roles, el golpe es brutal. ¿Por qué? Porque todo está cambiando y porque nada de lo que, ni las relaciones, ni el trabajo, ni los roles, ni el ser mamá, nada, 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 es nuestra esencia. Todo lo que son los factores como el viento, la gravedad, el alimento, la fuente, el sol, todo son factores externos que nos tienen jugando este juego, pero todo realmente es una ilusión porque nuestra esencia, creo que nuestra esencia es lo único que no cambia. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar. Todo lo que nosotros estamos jugando en este juego, todo, absolutamente todo es una expresión temporal. Ese instante que tú estás viviendo, Vero, ese instante, Tere, este instante que ustedes están, Lore, que están transitando, o Steffi, que están transitando en ese momento, sea cual sea el momento que ustedes estén viviendo en este momento, es una expresión de la vida, pero es temporal. Y cuando tú eres consciente de que es una expresión temporal, tú te adaptas a todo más fácil y te reinventas las veces que sea necesario. Por eso es tan importante que volvamos a ser niños, porque los niños tienen como esa conexión tan abierta con lo temporal que nunca se enfrascan en algo, todo está cambiando para ellos y ellos se reinventan las veces que sea necesario, porque para ellos esto es un juego. Entonces, así como nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia, las personas cambian, nuestras relaciones cambian, nuestro trabajo cambia, todo cambia. Porque todo cambia de acuerdo al contexto, a las heridas, a las etapas de la vida de cada quien. Si tú antes de ayer dudabas, o por ejemplo nosotras hace 6 meses que empezamos con Serafi, éramos unas personas que tenían un concepto diferente de la vida, hoy estamos buscando o lo que para nosotras significaba éxito físico en este momento, por lo menos para mí, el éxito ya significa otra cosa totalmente distinta a lo que yo pensaba hace 10 años. ¿Por qué? Porque en mi realidad en este momento, mi entorno, mis circunstancias, lo que todo está causando en mi exterior, de alguna manera está afectando mi vida y hace que cambie constantemente. Pero si yo me aferro a la persona de hace 10 años o hace 5 años o inclusive de 6 meses, lo que va a suceder es que voy a sufrir. ¿Por qué? Porque no estoy aceptando el cambio, pero lo importante es que nosotras en este momento, en el camino que estamos tomando, estamos cambiando y estamos aceptando el cambio de manera muy sutil, porque creo que ha sido muy sutil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando o ni siquiera buscando. Nosotros lo que queremos es encontrar constantemente nuestra esencia.
yo creo que cada segundo, creo, Loren en algún momento dijo, pero ¿para qué uno, si aquí vinimos a comer, aquí, sí, claro, aquí vinimos a pasarla muy rico y a disfrutarnos esta experiencia, de acuerdo, pero de alguna manera estamos buscando nuestro home, nuestro hogar, y tenemos atisbos de ese hogar a veces, cuando estamos en presencia, cuando sentimos ese amor como tan expansivo. No sé si les ha sucedido, pero por lo menos yo cuando llego a ese home a veces lloro y no lloro de tristeza o de nostalgia, lloro es porque es lindo volver a ese home, o sea, como que, wow, volver al home es como, bueno, yo nunca llegué a sentir eso, bueno, tal vez sí, con mis abuelos, como cuando tú regresas a casa y te sientes en tu casa, en tu hogar, me pasa actualmente, o sea, como que mi hogar es mi casa, es mi lugar seguro. Para mí, cuando yo entro a esos estados de amor profundo, ese es mi hogar seguro. Y yo creo que todos los seres humanos lo que estamos siempre tratando de encontrar es el home, mi home. Y por eso la idea de hoy es, porque sé que no, yo les planteé que se los voy a enviar, se me fue la palabra, un protocolo que les preparé para nosotros empezar a identificar qué pensamientos, qué sensaciones, qué emociones están haciendo que yo caiga en el juego, en la ilusión y no permita que yo pueda elevarme a esa frecuencia de presencia constante. Es como un autoanálisis porque yo todavía no lo he logrado. Yo les dije a ustedes, creo que ayer el sábado les dije que yo estaba escuchando mucho la palabra eternidad. Y yo sé, tengo la certeza en este momento, no de cómo ni nada, pero si me está llegando la imagen y la certeza y la palabra constantemente de eternidad, es que si nosotros estamos constantemente presentes, como que esa ilusión desaparece, como que, y podamos lograr sentir la eternidad. Yo creo que nosotros podemos lograr vivir en este cuerpo físico o por lo menos hacerlo mucho más longevo de lo que nosotros pensamos, pero tenemos que para que eso suceda, tenemos como que ser la expresión de la eternidad y la eternidad solo sucede cuando estás presente. O sea, como que nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestro ADN estando 100% presentes. Estoy en investigaciones todavía, pero eh, estar presente también significa que yo no me aferro a ninguna identidad, a una identidad, yo no me aferro a un problema, yo no me aferro a una palabra maldicha, yo no me aferro, todo lo dejo pasar, a un pensamiento, una idea, una creencia. Eh, y eso lo que hace es que yo pueda sentir, es que esta palabra a mí no me gusta, pero compasión tal vez, pero no es compasión, es como, para mí es como que la compasión en términos míos es, es otra cosa, pero para mí es como más devoción por mi vida, más devoción por la vida de los demás. Es como ese respeto que existe por esta existencia, como esa devoción y esa humildad. Yo
Yo por eso le digo a mis guías como que yo quiero siempre es tener la humildad y el corazón abiertos a seguir aprendiendo. Yo no quiero ser maestra. Yo no quiero creerme maestra. Yo quiero seguir teniendo esa humildad y esa flexibilidad frente a los cambios, frente a a todo a todo lo que yo tenga que aprender de esta vida, de esta existencia, pero siendo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me conecto con mi ser, como lo hace el árbol, como hace la ola, como la ola fluye, se rompe, se da contra una roca, pero como sigue siendo el océano, nada importa. El árbol puede llegar a un vendaval fuertísimo, y sus raíces están tan fuertes, tan enraizadas y está siendo tan árbol que el sufrimiento ni siquiera lo puede percibir. Y yo creo que lo único que podamos llegar o lograr con eso es la más hermosa y más expansiva libertad que puede sentir un ser humano para reinventarse una y otra vez sin ningún atisbo de culpa. Que llega la tormenta y tú puedes ser, eh, entonces, sin culpa, sin remordimiento, estás siendo constantemente, pero siendo la observadora también de todo lo que sucede en todo tu campo interno. Entonces, ¿qué realmente es la vacuidad? La vacuidad no es la negación, es la revelación. Es como que esto no existe, así como tú crees que existe. Es como que todo está tejido de una manera tan especial que te permite poder ver la flexibilidad en todo, o sea, que no todo es sólido, no todo es estable, no todo está separado, no todo es autónomo y realmente nada tiene una esencia propia, como la ola. La ola no tiene una esencia propia, la ola es el océano completo. Y si tú llegas a identificar eso en nosotros, yo no sé si yo les he contado que a veces mis guías se revelan en mí, en mis manos, con polvo, con un polvo, como una escarcha. Pero entonces cuando yo voy caminando y yo veo el suelo, ustedes no sé si se han dado cuenta que en el suelo hay ciertos como brillantes, como punticos brillantes. Y si ustedes van al mar, ven en el agua punticos brillantes. Y si ven a la playa, la arena tiene punticos brillantes. Porque nuestra esencia es el universo. Todos estamos hechos de polvos de estrellas. Nuestra materia prima, por decirlo así, es polvo de estrellas. Todo esto está hecho de polvo de estrellas, la Tierra, nosotros. Entonces, nuestra esencia propia es el universo. Y lo que para el universo parece caos, realmente es la perfección, porque nosotros nunca vemos un universo ordenado. El universo está hecho de caos. Si tú observas el sol está explotando cada segundo. Ese es el ser, como, es que no, tengo como una mezcla de conceptos que yo no sé si estoy siendo clara. Es que nosotros, nuestra esencia es caos completo. Nuestro llanto, nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestra ira, nuestra rabia, lo que sea que sintamos, todo ese caos
es perfecto, pero no nos desconecta de nuestra esencia. No nos desconecta de nuestra esencia nunca. A que podemos ser más conscientes eh, de eso. Es la ola, las olas del mar fluyen y nunca se preguntan, es que si yo me rompo, si llego a la tierra ya me voy a morir y entran. No, no, no. Fluye, se rompe y sigue siendo el océano. Em, entonces, nosotros pensamos que somos una persona fija, que hay un yo consistente, que somos de tal manera y punto, pero nuestra historia cambia, nuestro cuerpo cambia, nuestras creencias cambian, cambia nuestra energía de acuerdo a lo que comamos, porque hay comida que nos hace sentir mucho más pesadas. Si meditamos nos sentimos de una manera, si no meditamos nos sentimos de otra, si nos traicionaron nos sentimos de una manera, si nos enamoramos nos sentimos de otra manera, y eso es un collage. Nosotros somos el producto de un collage dinámico de emociones, una colección de experiencias eh, que siempre nos van a mutar sin parar. No hay un núcleo sólido, solamente hay presencia y eso es vacuidad. Entonces, si lo voy a traer al juego, vamos a imaginar que nosotros estamos jugando un juego donde en este juego nosotros exploramos, experimentamos, recordamos quiénes somos, ¿sí? Fuera del avatar, nuestra esencia, somos el océano, no estamos en el universo, trascendemos la ilusión, ¿no? El avatar es mi yo, Vero, Tere, Lore, Estefanía, Maleja, yo, entonces yo vengo con un nombre, con una historia, con un cuerpo, con una personalidad, con unos traumas, todos los seres humanos sin excepción tenemos también dones, absolutamente todos sin excepción. No es que el gurú de la India tiene más dones que yo, no, todos tenemos los mismos dones, tenemos diferentes dones, pero tenemos dones. Y todo esto está preinstalado en nuestro sistema al iniciar la sesión. ¡Tum! Instalado. ¿Qué es la parte difícil del juego? Que nos hacen creer que nosotros somos el avatar, que somos fijos, que somos permanentes de alguna manera y que la ilusión, que realmente la ilusión del juego es real. Esa es la parte difícil. Entonces, cuando el juego empieza a correr, todo se rige bajo una función, bajo un código. Entonces, el código que nos enseñan es que existen objetos, que existe una existencia que es independiente, no interdependiente, sino independiente, y eso es falso. O que tenemos o que somos un objeto con una esencia fija, eso es falso, y que todo permanece o que debe permanecer de la misma manera siempre. Mi familia, mi trabajo, mi, mi entorno, mis amigos, mis relaciones, al punto que, o por lo menos yo me sentía culpable porque yo no tenía las mismas amigas de siempre, cuando yo veía que todo el mundo tiene amigas desde el colegio y se reúnen año tras año y la única pendeja que no tenía eso era yo. Pero, ¿por qué? Porque nos enseñan a que todo debe permanecer, la amistad debe permanecer, eh,
tu vida debe permanecer, tu relación con tu pareja debe permanecer, tu trabajo debe permanecer, porque si tú no tienes estabilidad económica ni... Creo que esa creencia viene inclusive de la, ¿cómo se llama esa? De la revolución industrial, donde adoctrinan con ciertas cosas donde tú tienes que, o por ejemplo, los abuelos de uno le decían, usted tiene que entrar a una empresa donde le paguen bien y usted puede hacer una carrera y puede ser estable y bueno, todo lo queremos tener de manera permanente. Cuando tú empiezas a crear, a hackear el juego con el tema de la presencia, con el código de la presencia, y te das cuenta que nada existe por sí mismo, que todo el juego es una construcción interdependiente, que es un fenómeno temporal, un conjunto de condiciones que, que, que sostienen nuestro sistema, ¿sí? Pues logramos estar un poco más presente y soltamos mucho más fácil cualquier cambio que venga, nos adaptamos, digámoslo así. Entonces, pero aquí está la parte más esencial del juego, el bug, la intención. El avatar cree que yo soy, y no, que soy yo, ni siquiera yo soy, porque el yo soy es otra cosa, que soy yo, que tengo una esencia, que estoy separado, que tengo la razón, que tengo el control de todo, y ese es el glitch del ego. Esa es la distorsión del juego perceptiva para que tú empieces a creerte mm, un jugador que yo creo, y en eso eh, creo, estoy firmemente creyendo que este juego todos somos jugadores sin excepción. El tema es que hay jugadores que se identifican con el avatar. Si yo tengo el control y estoy jugando, no sé si ustedes jugaron Mario Bros, pero yo jugaba mucho Mario Bros de niña, es que yo cuando era niña y jugaba Mario Bros, yo me daba cuenta que yo era Maleja y que estaba el control del muñequito y que el muñequito hacía lo que yo quisiera. El problema es cuando yo no me identifico con el programador, sino que yo me identifico con Mario Bros. Y pienso que soy Mario Bros. Y juego como si yo fuera Mario Bros. Y lo que necesitamos es activar el código de la vacuidad. Que la vacuidad, el código de la vacuidad es cuando el jugador empieza a sospechar, cuando ve que nada lo define del todo, que yo no tengo una definición como tal, que ya no sufro porque yo ya no me aferro a las cosas porque todo cambia y ahí se puede activar una habilidad secreta. Entonces, ya las personas que me hacen daño no son mis enemigos, sino que yo ya los veo como un personaje que tiene su propio código. Yo ya lo veo como un personaje del juego o como un jugador que tiene su propio código. Mi historia ya no es eh, mi historia, no es como porque nosotros en nuestra historia nos ponemos como unos barrotes, como una cárcel, como que esta es mi historia y punto. Mi historia no cambia, mi historia no ha cambiado, mi historia sigue igual, el pasado fue lo que es lo que me define y ya no veo mi historia como tal, sino yo ya lo veo como un nivel más del juego. Si ustedes se ponen a pensar en su vida pasada, yo creo que ustedes han pasado diferentes niveles del juego. Yo ahorita veo mi vida como un nivel. ¿Y qué hijo de putas niveles me he jugado? Eh, entonces ya yo misma no soy una etiqueta, sino que yo soy un avatar que tiene un update completo. O sea, que yo todo el tiempo
me estoy actualizando, como cuando yo actualizo el celular, como se actualizan. Yo no sé si a ustedes les tocaba resetear a veces los juegos, a mí me tocaba, sobre todo en Nintendo, antes no se podía grabar el juego, entonces tocaba a veces resetear el juego y empezar desde cero. Aunque nosotros pensamos que esto es súper importante, chicas. Cuando yo les decía que yo pensaba que había retrocedido 1000 escalones, que yo había subido 1000 y había descendido en 500 escalones y otra vez volver a subir, realmente uno nunca vuelve a empezar desde cero. Porque yo me acuerdo que yo jugaba Mario Bros. Y yo empezaba desde cero, pero yo ya tenía la idea de dónde iba a llegar la tortuga, en qué momento iba a salir de la planta. O sea, yo no era la misma jugadora que llegaba al mismo nivel, que empezaba desde cero, porque yo ya tenía observado el juego. Entonces, realmente nosotros nunca empezamos desde cero. Así el juego esté reseteado. Así hagan game over y volver a empezar. ¿Listo? ¿Para qué sirve la vacuidad en el juego? Para liberarme del apego a lo que puedo, a lo que no puedo controlar. Me da paz mental porque soy consciente totalmente de que todo es impermanente, que todo cambia, que este instante que está hoy va a cambiar, sea bueno o malo. Y no quiere decir que vaya a cambiar para algo negativo. Ojo, porque yo estaba cayendo en eso. Ah, estoy feliz y como esto es impermanente, entonces yo ya voy a ser infeliz. No, no necesariamente. El juego cambia, cambian las condiciones, pero mi esencia no. Y estoy seguro que nosotras, cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida, tenemos la capacidad de pasarla mientras tanto, de atravesarla mientras estemos en presencia. La vacuidad sirve para que nosotras empecemos a crear nuevos personajes. Ejemplo, en el juego Mario Bros. Es Mario Bros con el overol el rojo y bigote, pero si se come el hongo, entonces crea otro personaje con otra vestimenta y tiene muchos más poderes y, y si lo come una tortuga, pues vuelve o sea, y no se engancha y puedo crear nuevos personajes y no tengo necesidad de borrar los viejos personajes, sino que yo puedo reinventarme. Era lo mismo que yo les decía, volvamos a ser niños. La niña podía jugar a ser cantante, a ser bailarina, a ser maestra, médica, lo que quisiera. Eso no quería decir que ella ya no podía ser bombero, ni que no podía ser policía, ¿no? La niña podía jugar con todo. ¿Y qué hace la vacuidad? Me conecta con todo, porque entiendo que no hay separación real. Entonces, cuando usamos la vacuidad junto con la presencia, aparece el juego real. No es el de los personajes, sino la conciencia que se despierta y que juega sin aferrarse, sin pretender controlar, sin pretender huir, sin nada. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a desintegrar hoy un yo. Entonces, vamos a detectar una identidad fija que sostenemos. Les voy a poner un ejemplo. Yo durante mucho tiempo sostuve la identidad de que yo no era suficiente, de que yo no era suficiente,
no soy no soy suficientemente inteligente, de que yo no era suficiente. ¿Qué frase interna a veces yo me repito como si eso fuera un hecho? Y es algo muy sutil y muy inconsciente. No es que yo dijera, es que yo no soy suficiente, es que cuando yo repito, es que yo no soy tan inteligente, es que yo no sé hablar, es que yo, cualquier, eh, o, o yo soy siempre la que tengo que sostener a todo el mundo, o yo soy muy insegura, o o yo soy muy fuerte y yo no me permito romperme por nada del mundo, eh, o yo siempre me esfuerzo demasiado y nadie lo ve. ¿Qué conversación estoy teniendo constantemente conmigo? Y quiero que lo identifiquen y solamente escojan una, la más fuerte que tengan. ¿Qué frase me interna yo me repito sobre mí como si fuera un hecho? Yo había elegido, yo cuando hice el ejercicio, yo escogí yo soy suficiente. Yo no soy suficiente. O soy insuficiente, pues como. Entonces, resulta que le vamos a poner a un nombre al avatar, ¿sí? Y el avatar se va a llamar la frase que ustedes se dicen. Entonces, yo soy insuficiente. O soy yo insuficiente. Ok, soy yo insuficiente. Entonces, ¿quién es Vero? ¿Quién es Tere? ¿Quién es Lorena? ¿Quién es Estefan? ¿Listo? ¿La tienen? Ok. O yo soy muy fuerte, lo que ustedes crean que se repiten todo el tiempo. Ahora vamos a mirar esa identidad como si fuéramos unos hackers. ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene esa frase? ¿No la dijeron de niñas? ¿No la repitieron mil veces? ¿La usé para sobrevivir? Me tocó ponerme eso porque en el colegio me hacían bullying. No sé, o sea, como los niños suelen ser muy crueles a veces. O es un programa que yo heredé o que aprendí. Identifiquemos de dónde viene esa frase o esa idea o esa creencia. ¿Listo? ¿Identificado? Más o menos saben. Listo. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Eso siempre fue verdad? Porque hay momentos en que nosotros podemos recordar que nosotras no actuamos así. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar que yo no soy suficiente, yo no tendría el cargo que tengo hoy en la empresa para la cual yo trabajo. O no hubiera creado un Infinipes. O no, muchas cosas que hacen que yo no soy, realmente me demuestran que yo no soy insuficiente. Entonces, quiero que recuerden un momento donde ustedes no tuvieron esa idea en su cabeza. Un momento donde ustedes hayan actuado de manera distinta a esa idea.
Si yo no fuera suficiente, no tendría el hogar que tengo, ni fuera la mamá que soy. O sea, de, ¿en qué parte nosotras no actuamos de acuerdo a la idea que tenemos de nosotros? Que a veces nos decimos esa frase constantemente, pero que nos hemos demostrado muchas veces que no hemos actuado así. Entonces, cuando yo identifico que no siempre fue verdad, que yo he demostrado muchas veces que no soy eso que generalmente me digo, entonces me doy cuenta que todo sí cambia y que nada es fijo. Ni siquiera la idea que ha sido constante de que yo no soy suficiente. ¿Se dan cuenta? Que hasta eso que yo creo que es una creencia fuerte en mí, hasta eso cambia, que eso ni siquiera es fijo, que lo único que hace que eso permanezca es lo que yo que yo me aferro a eso. Entonces, ahora la pregunta es, en el momento en que yo actúo como yo no soy suficiente o la frase que ustedes dicen, depende de algo externo. Es decir, si yo tengo el tema de sobrevivir porque yo actúo de esa manera, porque yo necesito sobrevivir, aparecen ciertos contextos con ciertas personas. Entonces, sí, cuando yo, por ejemplo, tengo personas que son mucho más inteligentes que yo y que tienen muchos conocimientos, no son más inteligentes que yo, tienen una inteligencia diferente, pero digamos que veo que tienen mucho conocimiento, que su diarrea verbal es mucho más, es mucho más eh, elevada en cuanto al lenguaje que usa, que son mucho más cordiales, mucho más, como se diga, es elegante para hablar, o mucho más fluidos, no sé qué. Entonces, en ese momento, en ese contexto, yo ya me siento insuficiente. Entonces, ¿en qué depende de algo externo, esa condición o esa idea que ustedes tienen sobre usted? Aparece en ciertos momentos, porque hay en ciertos momentos en que no, hay momentos en que yo me creo la mejor mamá del mundo, depende del contexto y hay contextos en que me siento la peor madre del mundo. Entonces, la idea tampoco no es autónoma, también está interconectada. ¿Por qué? Depende de muchas variables, porque está conectada al entorno de las variables, así como la ola necesita las el agua, la gravedad, el viento, eso para hacer ola, resulta que la creencia que nosotros tenemos sobre, o esa frase que nosotros nos decimos, también está conectada, porque para nutrirla necesito de contextos. Pero si yo me doy cuenta que el contexto donde estoy, si yo cambio mi entorno, ese contexto o esa idea que yo tengo puede cambiar. ¿Se dan cuenta cómo funciona el juego? Es que yo también puedo hacer que algo se nutra constantemente, llámese tristeza, llámese, porque
O si yo me convierto en una víctima o estoy llorando porque estoy viviendo una situación difícil y eso, y estoy creyendo que esa soy yo, esa es la idea y no me doy cuenta que esa idea que tengo de mí en este momento cambia porque depende del contexto, del entorno que estoy viviendo, de la situación, de las circunstancias, de las personas. Entonces, si eso cambia, lo que hace es que yo sea consciente de que me puedo liberar de eso cuando yo quiera. ¿Me hago entender? ¿Listo? Ahora viste, ahora vieron ustedes, vimos, porque yo también lo vi, ese ejercicio lo hicimos con mi esposo, es, ahora vimos, porque yo practico mis clases antes de, de hacerlas con usted. Ahora que vimos que es ese yo no es estable, ni fijo, ni, ni independiente, no es alguien individual, ¿quién sería, quién sería yo, quiénes serían ustedes, ¿sí? Si no creyeran más en ese personaje. ¿Quiénes serían ustedes si no creyeran o no se aferraran más a ese personaje? Y dejen que llegue la respuesta sin forzarla, porque la respuesta puede ser un silencio, un espacio interno, una sensación de estar liviano. ¿Quién sería yo si no creyera más en esa idea? Y esa respuesta que se asoma allí, esa respuesta es la desintegración del personaje. Ahí es cuando yo permito que el personaje se desintegre y llega la presencia, la real, la que no está programada, la que yo no programo, porque se desintegra el personaje y ya no hay forma. Simplemente somos como el océano, como la ola se rompe, se desintegra la ola y sigue siendo el océano. Entonces, les voy a dejar una tarea. Solamente por un día, solo por un día, ustedes no van a responder desde ese personaje. Solo por un día. Ustedes van a empezar a actuar como si ustedes nunca se hubieran comprado esa historia. ¿Qué van a decir distinto? ¿Cómo se van a tratar a ustedes mismas? ¿Qué van a dejar de cargar? Y simplemente van a observar cuál es el espacio que se abre cuando yo ya no me identifico con ese personaje. Eso es hackear la Matrix. Eso es hackear la Matrix desde adentro. Cuando Javi en su clase dice, no, es que sí, y todo el mundo dice, ay, es que hay que mirar adentro. Eso es
es que ir adentro es hackear la Matrix. Esa es la vacuidad. La vacuidad me permite desintegrar todo, porque me doy cuenta que todo está vacío. Y yo que lo experimenté en esa experiencia que tuve con Javi, aquí en mi casa, es como que pudimos experimentar el vacío, porque de verdad era un vacío que yo no les puedo explicar, pero en ese vacío estaba la totalidad. Era como si se hubiera unificado la dualidad. O sea, no es que hay vacío y totalidad, no, yo podía experimentarlo todo. Y eso solamente se da en la presencia, que yo puedo experimentar todo. Entonces, empecemos a hackear, empecemos a desintegrar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, qué personajes estoy imponiéndole yo a mi ser o a qué me estoy aferrando inconscientemente. Porque yo no es que me quiera aferrar a que yo no soy suficiente o que yo no soy suficiente. Yo no me quiero aferrar a eso. Nadie, creo que nadie quiere ser, aferrarse a sentirse carente o soy carente todo el tiempo, soy pobre o lo que sea, cual personaje que las personas se sientan. Nadie se quiere sentir o aferrarse, pero inconscientemente lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos estamos conversando constantemente esa historia. Y no la puedo dejar de contar hasta que yo no desintegre el personaje. ¿Y cómo lo desintegro? Ejemplo, si una persona se siente carente, se siente, ¿cuántas veces usted no ha salido de la carencia? Muchas veces, inclusive la persona más pobre, yo vivía en un barrio en la ciudad de Cali, en Colombia, eh, un momento en que yo tuve una crisis, yo vivía en el barrio, hagan de cuenta como una favela de Brasil. Yo llegué a vivir ahí y me sorprendía mucho al observar a las personas que eran tan pobres, que, o sea, les digo que era un barrio muy pobre y muy peligroso además, em, que llegaba el viernes o el sábado y yo no les puedo decir cuántas chicas salían vestidas con ropa, así no fuera ropa de marca, pero estrenando ropa y para rumbear, para la cerveza, para el aguardiente, para todo, sí tenía. Entonces, en ese instante no son carantes, porque no tienen para un plato de comida, pero para la cerveza sí. Se dan cuenta que hasta el personaje cambia, dependiendo del entorno, dependiendo de todo. Entonces, ahí mismo nos demostramos que si todo cambia y que el personaje cambia de acuerdo al entorno, las expectativas, realmente nada es real y todo es una ilusión. Y nosotros nos seguimos teniendo la misma conversación cuando realmente todo está vacío. Pero lo que quiero que identifiquemos es que si yo logro identificar que yo cambio el personaje de carente a abundante, porque hoy tengo, no tuve para un plato de comida ayer, pero sí tengo para la cerveza hoy, entonces yo soy la persona más abundante del mundo. Entonces, si yo observo eso dentro del juego, hackeo el personaje, yo puedo ser abundante siempre. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo llego a ese estado, yo modifico mi entorno cuando yo quiera, mi realidad. Y eso es ser bruja.
Eso es ser maga. Eso es ser alquimista. Eso es ser diosa. Llámenlo como quieran llamarlo. Pero ese es el poder que nosotros tenemos y que no lo están ocultando. Nadie, nos lo estamos ocultando a nosotras mismas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a sentarnos, la columna así erguida, bien empoderadas, bien conectadas. Y vamos a soltar la tensión de nuestro cuerpo. Vamos a soltar el peso sobre la silla en la que estamos sentadas, sobre el lugar donde estamos sentados. Todo el peso, toda la tensión de nuestro rostro, de nuestros hombros, de nuestras manos, de nuestra espalda, de nuestras piernas. Y vamos a inhalar y exhalar. Mientras inhalamos y exhalamos, nuestra mente se va calmando, la energía baja un poco. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y ahora vamos a visualizar, imaginar que estamos dentro de un campo de energía invisible como un cristal que nos rodea. Y ese campo contiene memorias, emociones, ideas, patrones. Algunos son nuestros, otros no lo son, y están ahí como datos en el aire, como códigos, como datos. Y simplemente permitan que ese campo invisible se haga presente sin juzgarlo. Los códigos, los patrones que ustedes observen allí, ahí están, sin observar, simplemente observen, no juzguen nada. Pero vamos a elegir un patrón que sentamos que está repetido. Entonces puede ser algo como siempre atraigo lo mismo en las relaciones, cargo con responsabilidades que no son mías, un miedo antiguo que no tiene un origen claro, que ustedes sientan un miedo, algo que no tengan claro, un rol que a lo mejor pesa, que puede ser la fuerte, la salvadora, la que sostiene todo. Van a elegir un patrón, cualquiera que sea, y siéntanlo. Y ahora pregúntenle al campo, este código, este patrón, ¿de quién es? ¿De dónde viene? Y no busquen una respuesta. Deje que simplemente llegue algo, una imagen, un nombre, una sensación, una intuición. Puede ser algo ancestral, puede ser algo materno, algo colectivo o algo social. ¿De quién es ese patrón o de dónde viene? Y no importa si no lo entendemos,
No es necesario que lo entendamos, solamente que lo observemos. Ahora vamos a llevar nuestra atención al corazón y van a visualizar como una llamita suave allí, una llama de fuego ahí en el corazón. Van a poner ese patrón o ese código ahí. Y le van a decir, te veo, te reconozco y te devuelvo al campo. Lo que no es mío, no lo cargo más. Lo que no es mío, lo regreso a donde pertenece. Y voy a actualizar este campo con presencia, con verdad y amor. Entonces, imaginen cómo esa información vieja empieza a disolverse, cómo esos datos obsoletos se empiezan a eliminar. Y esa llamita, esa llama interna, emite una nueva información un poco más liviana, más auténtica, más conectada con el ser que somos actualmente. Ahora van a elegir una palabra o una sensación que va a representar esa energía nueva que va a empezar a sembrarse en nuestro campo y que van a empezar a alimentar y a nutrir. Libertad, claridad, amor, límites sanos, gozo, confianza, certeza, lo que les llegue. Si no es una de esas que les mencioné, puede ser cualquiera. Y la van a repetir en silencio dentro de su corazón, como si fuera una contraseña energética que actualiza su sistema, una contraseña. Y ahora sí van a decir, yo soy y la contraseña. Y van a visualizar cómo esa frecuencia que se está instalando se extiende como ondas a todo el campo y empieza a reprogramar todo el sistema, todo el sistema. Ahora van a respirar profundo, van a sentir su cuerpo, van a sentir la tierra sosteniendo, van a sentir su campo energético más limpio. Cuando lo sientan, pueden abrir los ojos.
Listo, chicas. Espero que haya sido muy nutritiva la clase de hoy para usted y empezar a hackear ese juego. Entonces, ahorita más tarde les envío las dos grabaciones de las dos clases y el protocolo. Yo lo hice estructurado, pero pueden seguir los pasos que les di en la clase. Como yo me rijo en la estructura, pero bueno, no importa. Em, Nada, que gracias por la paciencia que me por la paciencia que me han tenido y entonces yo, si quieren, yo voy a abrir agosto y empezaríamos este domingo el ciclo de agosto. Si quieren, lo pueden hacer, si no, no hay ningún problema. Eh, y nada, pues nos vemos en el ciclo de agosto si van a estar y nada, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo sí, a la misma hora. Yo les mando el correo, pero ya les mando el correo con todo, con el protocolo. Listo, chicas. Un abracito. Gracias. Feliz día para todas.